Capítulo 5. La posesión demoníaca. Todo es permitido por Dios, pero no todo es querido por Él. De Dios solo viene el bien, y no es verdad que el bien y el mal hayan existido siempre. Hay filósofos y religiones que se basan en este falso concepto como si el bien y el mal fueran dos fuerzas eternas en el mismo plano. No se excluirían mutuamente. Dante diría: pues la contradicción no lo consiente, y solo Dios ha existido siempre, el único principio de todo. Dios solo ha creado el bien, por eso la Biblia nos presenta a Dios que se complace de haber creado todas las criaturas bellas y buenas para la vida y para la felicidad. El mal entró en el mundo cuando Dios quiso crear seres de extraordinaria grandeza, inteligencia y libres. La libertad, tanto para los ángeles como para los hombres, es una grandeza insustituible. El mal se inició por culpa del ángel y luego del hombre, que abusaron de este don de Dios, de modo que el mal no ha existido siempre, sino que tuvo origen cuando una parte de los ángeles se rebeló contra Dios, y luego cuando Adán y Eva le desobedecieron. Entonces, sin embargo, se manifiesta la misericordia y la sabiduría divina, que, aunque tolera el mal, porque Dios no reniega de sus criaturas ni niega la posibilidad que les ha dado de dañar a otros, sabe sacar el bien del mal. Por eso las enfermedades, los dolores, las preocupaciones, todo el mal que hay en el mundo, si bien no proviene de Dios, sí puede llevar a la santificación y al bien. Es bueno que sepamos todos los seres humanos están sujetos a las tentaciones de Satanás, es decir, a su acción ordinaria, pero siempre nuestra libertad es capaz de vencerlas. La Escritura nos asegura, de hecho, que Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, que podemos y debemos resistir a Satanás, fuertes en la fe, que si resistimos, Satanás huirá de nosotros. Sin embargo, debemos usar los medios de gracia que el Señor nos da, de acuerdo con su exhortación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Es más complejo hablar de la relación entre libertad y posesión diabólica. En los casos en los que sucede una posesión diabólica por culpa del hombre, se trata de un uso malvado de la libertad, por la cual se paga la consecuencia de las culpas que han llevado a la posesión. Por el contrario, cuando la posesión es sin culpa, porque se debe a permisión divina o a un maleficio, el hombre la padece contra su voluntad libre y se comporta ante ella como ante los muchos sufrimientos humanos, por ejemplo, ante una enfermedad. En todo caso, la posesión no quita la libertad, salvo en los momentos de crisis aguda, en los cuales no se es responsable de lo que se dice o se hace. Pero el libre arbitrio permanece y consecuentemente permanece también la posibilidad de hacer el bien o el mal, de santificarse o de condenarse. Con esta premisa nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios permite que un niño inocente pueda nacer ya con perturbaciones maléficas o incluso con una posesión diabólica? ¿O por qué Dios permite que un niño de pocos meses o años sea víctima de una posesión diabólica? Este problema también debe ser visto a la luz de todo el tema inherente a la relación entre el dolor y el mal. Miremos la cruz de Cristo, la resurrección que le sucede, y entonces podremos comprender algo más. Hay dolores que no tienen una explicación racional si atendemos solamente a la vida terrena, pero que adquieren su significado si miramos a la vida eterna. Para ayudarnos a entender esto mejor, intentemos comparar un niño que nace con un maleficio con un niño que nace enfermo, por ejemplo, con una discapacidad determinada. ¿Por qué Dios
que solo quiere el bien, permite esto? No es fácil dar una respuesta. Siempre hay una dosis de misterio detrás de todo mal. Sin embargo, es necesario que demos crédito a la sabiduría de Dios que sabe sacar el bien incluso de este mal, no querido por Él. ¿Por qué Jesús no liberó a Judas de Satanás? Dios siempre respeta nuestra libertad, aunque la usemos mal. Sabemos que quiere que todos nos salvemos, que Jesús murió por todos, que nadie está predestinado al infierno. Y también sabemos que si uno peca, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que se convierta y viva. Sin embargo, Dios ofrece sus dones, no los impone, y nosotros siempre podemos rechazarlos. Yo pienso que Judas tuvo gracias extraordinarias, tanto por haber conocido a Jesús y vivió con él, como por haber podido sobreponerse a su miserable condición de ladrón. ¿Quién sabe cuántos intentos hizo el Señor para convertirlo? Solo un rechazo persistente y pertinaz de la gracia puede haberle llevado al punto al que llegó, y lo que hemos dicho de Judas vale para todos. A menudo encuentro personas que me dicen, en mi casa se escuchaban ruidos nocturnos que nos perturbaban. Luego nos enteramos de que antes de que viviéramos allí, un hombre se había ahorcado en esa casa. Por consejo de un amigo de la renovación del espíritu, mandamos celebrar por el difunto una misa gregoriana y los ruidos cesaron. Podría contarles sobre otros hechos atribuidos a difuntos y las subsiguientes peticiones. ¿Qué se puede decir al respecto? Es un tema muy amplio que debería ser profundizado, como no se ha hecho hasta ahora. Creo que es un asunto que debe ser enmarcado en la investigación bíblico-teológica sobre los siguientes temas: ¿cómo es la vida de los difuntos y de los demonios mismos antes del juicio universal? ¿Cuál es su actividad? Algunas verdades forman parte del magisterio de la Iglesia. Comencemos con los espíritus angélicos. Sabemos que ángeles y demonios ejercen una actividad con respecto a nosotros, benéfica o maléfica, según su naturaleza. Con respecto a los demonios, Pedro y Juan declaran unánimemente que están encadenados en el Tártago, en espera del juicio final. También Pablo nos advierte que los justos estarán asociados a Cristo en el juicio de los ángeles. Evidentemente, el hecho de que la elección tanto de los ángeles como de los demonios sea definitiva e irreversible, y el hecho del encadenamiento de los demonios no impide una actividad por su parte, ya sea ordinaria o extraordinaria, como hemos visto, y es una actividad que continuará hasta el fin del mundo. Con respecto a las almas humanas, sabemos que para ellas el periodo de prueba termina con la muerte, pero entre tanto, en la espera del juicio final, ¿qué pueden hacer en relación con el mundo de los vivos? El dogma de la comunión de los santos nos habla de la actividad de los santos. Pueden recibir nuestras súplicas e interceder por nosotros. El mismo dogma nos habla de la actividad de las almas del purgatorio. Pueden recibir nuestros sufragios y pueden interceder por nosotros. Hasta ahora no se ha dicho nada de las almas de los condenados. Sobre todo el mundo laico se ha interesado y se interesa por este problema, pero lo que ha faltado, especialmente en los últimos decenios, es el interés de los teólogos, que a menudo no se ocupan de los problemas del más allá. Como el talante de los teólogos repercute en la actividad pastoral, también los sacerdotes los han secundado en su desinterés. En consecuencia, hemos encontrado, por ejemplo, una temible carencia de predicaciones sobre los novísimos, carencia en las predicaciones y también en los catecismos, y no solo en el catecismo holandés, que aunque fue muy combatido cuando apareció, fue imitado por otros catecismos posconciliares. No puedo negar
que en estas condiciones los exorcistas muchas veces se ven sorprendidos ante problemas que su cultura teológica no puede resolver con seguridad. A continuación presentaré algunas propuestas de solución hechas con humildad y un poco de duda, como vimos por ejemplo a propósito de las presencias. Pero el mundo de hoy estaríamos ciegos si no nos diéramos cuenta. Espera de nosotros las respuestas a problemas nuevos o a problemas que se plantean en términos nuevos, y nosotros los sacerdotes estamos desprovistos, sin certeza, divididos y sobre todo, no comprometidos ni interesados, aunque se trate de problemas que nos incumben de un modo directo y específico. A menudo me preguntan quién son más atacadas por las perturbaciones satánicas, las mujeres o los hombres, los jóvenes o los mayores. Los exorcistas bendecimos muchas más mujeres que hombres. Esto se debe en parte al hecho de que las mujeres están más dispuestas que los hombres a recibir las bendiciones de un sacerdote. Pero creo que este hecho no basta para justificar la diferencia, así como tampoco el cálculo numérico, según el cual hay más mujeres que hombres desde el punto de vista demográfico. Creo, en efecto, que las mujeres están más expuestas a los ataques del demonio, porque éste planea servirse de ellas para luego atacar a los hombres, un poco como lo ha hecho desde el inicio, tentando primero a Eva. En todo caso, en este punto tampoco nos está dado ofrecer una explicación cierta de la razón. Con respecto a la segunda pregunta, no hay duda, son más atacados los jóvenes, porque a menudo son estos los que caen voluntariamente en las redes de Satanás, y a veces, al ser tentados por tener experiencias nuevas, pero peligrosas, se convierten en víctimas del demonio. ¿El endemoniado es un enfermo contagioso? Cuando se le ayuda, se puede sufrir algunos daños, como por ejemplo la venganza de Satanás. Los maleficios no son contagiosos, pero es posible que una familia entera sea golpeada o un grupo muy grande, como ya hemos dicho. Vemos que cuando solo una persona es atacada, no recibe ningún daño su cónyuge ni sus hijos, tampoco los demás. Ayudar a estos enfermos es una obra altamente meritoria, tanto como lo es ayudar a quien lo necesita. La ayuda puede ser constante en la oración, en la recepción de los sacramentos, en la actividad cotidiana. Quien asiste y ayuda a un exorcista, por su parte, puede verse en la necesidad de sostener al endemoniado si éste se agita, de limpiarlo si babea. En estas personas nunca he visto ningún inconveniente, y vuelvo a decir, especialmente para los sacerdotes que temen la venganza de Satanás, si se dedican a este ministerio, el maligno de hecho nos hace todo el daño que puede. Es una vana ilusión pensar que si lo dejamos en paz, Él nos dejará en paz, y es una soberana tontería pensar que se venga con más fuerza de quien lo combate con más fuerza. Miremos a los santos. En general, vemos que cuanto más uno combate al demonio, tanto más miedo éste le tiene a aquel. Esto es lo normal. Los santos han sufrido daños físicos por parte del demonio, como el cura de Ars. Son excepciones y por lo general no eran exorcistas. Por esto es tonto pensar que si lo combatimos, él puede hacernos el mal. Él les hace el mal a todos y se lo hace más a quien está alejado de Cristo. Una mujer me contó una vez: mi vida ha sido una completa sucesión de males. Cientos de veces he sido hospitalizada en cardiología. La vida de mi familia es una cadena de desgracias. Esta dura experiencia narra en vivo durante una de mis transmisiones en Radio María. Desgraciadamente no es algo raro. A este respecto, un psiquiatra me preguntó: en personas que no tienen síntomas de enfermedades psíquicas,
pero que presentan males de naturaleza no curable por vía médica. He visto síntomas de frío, fatiga, somnolencia, tendencia a acomodarse en una indolencia absoluta. ¿Ve usted también estos síntomas? La respuesta es sí. También nosotros vemos estos síntomas, hoy cada vez más frecuentes y sobre todo en los jóvenes. Y añado, pérdida de la fe, tendencia a quedarse encerrado en casa, total incapacidad de estudiar o de hacer cualquier trabajo, hasta una especie de bloqueo cerebral. Con frecuencia se suman la repugnancia ante cualquier alimento y la sensación creciente de desesperación. Por ejemplo, en el hospital de Gemelli de Roma, he exorcizado a una joven que padecía de anorexia y se obtuvieron buenos resultados. No dudo en repetir que en casos como este es indispensable una colaboración entre los exorcistas y los psiquiatras. Uso la sílaba como los franceses para referirme a psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, etc., especialmente los psiquiatras. Entiéndase bien, no estoy diciendo que en todos los males deba intervenir un exorcista. Solo quiero decir que en cualquier caso se puede pedir la intervención de un sacerdote o de un exorcista, pues de todos modos no hace daño.